Lo que prometió ser una marcha pacífica se convirtió en uno de los enfrentamientos más violentos de los últimos tiempos entre estudiantes y policías. El motivo principal, el rechazo a la nueva ley universitaria, para la que según los jóvenes ni siquiera fueron tomados en cuenta. Según lo que se informó, al menos hubo 5 heridos, 3 universitarios y 2 policías. Uno de los cuales quedó inmovilizado al caerse de un caballo. El recorrido de estos manifestantes debió seguir por la avenida Bancay, pero al encontrar el Jirón Cusco bloqueado, un grupo de estudiantes burló el resguardo policial y siguió por el Jirón Ayacucho para acercarse aún más al Congreso de la República. Ahí comenzó todo. Así como en Lima, en por lo menos 3 provincias del país, la escena se repetía. En los últimos días, el todavía dictamen de una nueva ley universitaria, presentada por la Comisión de Educación del Congreso, que preside Daniel Mora, despertaba el rechazo de estudiantes, profesores y distintas autoridades universitarias, quienes argumentaban que con este dictamen su autonomía era vulnerada. Una nueva ley marcada por la polémica desde el inicio. Quisiéramos que el alumno salga a protestar por la calidad educativa. Surgen miles de universidades, tenemos 137 universidades, 2.000 carreras se dan en el Perú, 2.000 carreras. ¿Por qué pasaron 30 años para darnos cuenta de eso? No nos hemos dado cuenta ahora. Esta discusión se viene haciendo hace años, hace 10 años que hay proyectos distintos para cambiar la universidad. El tema está en que siempre se ha frustrado por A o B razones, se ha frustrado estos proyectos. ¿Usted ha conversado con la Asamblea Nacional de Rectores? Por supuesto que sí, la Asamblea Nacional de Rectores también ha presentado su proyecto de ley. Lo hemos discutido aquí, pero como diría Einstein, pues, es necio, es una necedad pensar que podemos cambiar las cosas sin cambiar nada. ¿La ANR de qué se puede vanagloriar después de tantos años? ¿Ha tenido éxito la ANR? ¿Cuáles son los resultados que puede mostrar después de tantos años? ¿Qué resultados puede mostrar el CONAFU de las nuevas universidades que se han creado? ¿O no hemos visto universidades públicas y privadas que son un desastre? Y de eso se trata, nada más. El malestar principal para la Asamblea Nacional de Rectores se refería a la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior. Esta era la versión de la ANR. Un rechazo rotundo a la pretensión de crear un organismo que superponga a la Asamblea Nacional de Rectores, que la reemplace y que al mismo tiempo dependa del Ministerio de Educación. Es una intervención directa a la universidad peruana. Eso es lo que la universidad se ha puesto de pie y no vamos a permitir que casi un siglo de autonomía universitaria, de conquistas democráticas, se pretenda un retroceso histórico que va a perjudicar definitivamente no solo a la universidad, sino al país en general. No es cierto.
es el caballito de batalla que han agarrado toda la Asamblea Nacional de Rectores y todos estos rectores para desprestigiar la ley. De ninguna manera nosotros rozamos la autonomía universitaria. La superintendencia no es creación del congresista Mora. El Tribunal Constitucional ya en junio del 2010 dispuso que el Congreso de la República formule una ley donde considere a una superintendencia de la educación universitaria. ¿Por qué? Ante la ineficacia de la ANR y el CONAFU para poder poner orden, que no es imparcial, y porque no ha podido garantizar la calidad en muchos tiempos. Esta ley se convertía inicialmente en un intercambio de frases entre el congresista Daniel Mora y el presidente de la ANR, Orlando Velázquez. En las calles, los estudiantes hacían oír su voz. Exigiendo básicamente que exista un mayor debate en las universidades para que sea una ley que no solamente vea un mecanismo administrativo, sino para que realmente se construya una reforma universitaria. Y la preocupación de la ANR frente a esta medida hizo que la semana pasada, en una reunión extraordinaria, se encontraran casi 50 rectores de universidades de todo el país para evaluar su siguiente paso. De otro lado, especialistas de distintas posturas también manifestaron su opinión. ¿Por qué cree que es tan polémica esta nueva ley universitaria? Porque se están poniendo en juego un montón de intereses, sobre todo intereses que tienen que ver con posiciones de poder respecto a las decisiones de la educación superior y sobre todo universitaria, ¿no? La ANR, por un lado, siente que están afectando sus propias competencias y entonces busca la mayor cantidad de argumentos para tratar de decir que esta ley no es constitucional, ¿no? Y de otro lado, a los investigadores que estamos trabajando en este tema, más bien opinamos que esto es una oportunidad para hacer esa reforma que se necesita, ¿no? ¿Cuál es la principal ventaja que le daría al estudiante esta nueva ley universitaria? Creo que se daría un paso más para buscar un servicio de calidad educativa. Una de las cosas que mencionaba el congresista Mora incluso es que últimamente las universidades se han visto más como empresas que como instituciones que imparten educación. ¿Ese sería uno de los problemas, tal vez? El más grave, creo yo, de los problemas. A finales de los años 90, el Perú y América Latina en general empezó a atravesar un fenómeno que se llama el de masificación de la educación superior. Esto significa que hubo una expansión desordenada a partir de la segunda mitad de los 90, en el que muchos estados latinoamericanos, incluido el Perú, facilitan la creación de universidades, incluso de instituciones educativas con fines de lucro. ¿Cuál crees que ha sido el principal temor de los estudiantes? Porque algunos también no están de acuerdo con esta ley. Yo creo que el primer mensaje de la Asamblea Nacional de Rectores fue un mensaje que generó mucho ruido en la discusión. Y el mensaje fundamental era: vamos a perder autonomía. Y yo creo que eso ha generado que docentes universitarios, estudiantes, y por supuesto los rectores inmediatamente salgan al frente, a pesar de que el proyecto de dictamen, tiene algunos puntos, por ejemplo, para los profesores, que es importante, ¿no es cierto?, homologar los sueldos con el Poder Judicial, con los magistrados, que ha sido una lucha que han perseguido los catedráticos universitarios, ¿no? Este es el dictamen que durante esta semana ha continuado en debate. Los principales puntos de esta ley señalan en el capítulo 2, artículo 14, la tan mencionada Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, que a partir de ahora tendría entre sus funciones la autorización o denegación de funcionamiento de universidades, labor que antes realizaba la CONAFU, es decir, el Consejo Nacional de Autorización de Funcionamiento de Universidades. Además, según lo mencionado en este dictamen, este nuevo ente tendría funciones más específicas que la propia ANR. Entre ellas, garantizar la calidad académica en la formación profesional e investigación.
En el capítulo 6 se resalta el tema de la investigación y su financiamiento, para el que, según el artículo 44, se creará un fondo al que accederán las universidades previa evaluación de acuerdo a su desempeño. Según un informe del 2010 de la Contraloría General de la República, entre el 2006 y el 2010, la utilización del presupuesto designado a la investigación se ha ido reduciendo en los últimos años. En 2010, por ejemplo, se usó apenas el 16.8%. Pablo Secada, economista también, tiene una postura sobre este tema y opina al respecto. Yo dudo de la ANR seriamente, ¿no? Me parece que la ANR es, digamos, el cártel de los mafiosos, ¿no? O sea, porque son un montón de rectores de un montón de universidades públicas o privadas, en la que tienen preeminencia las universidades públicas, personas de, no digo todas obviamente, porque hay muchos de excelente nivel, ¿no? Pero algunos de ellos pues de un nivel paupérrimo, ¿no? Entonces me parece en principio que entre Daniel Mora y la ANR hay que apoyar a Daniel Mora, ¿no? Por eso digo, eso es un tema muy importante que me parece que se ha dejado a un segundo nivel, ¿no? Pero ya no puede ser esto un carnaval de títulos, en que cualquiera te puede dar un título, ¿no? Y los pobres chicos los estafan, ¿no? Creen que van a entrar a ese lugar que se llama universidad, van a estudiar 5 años y van a salir y van a tener mejor trabajo. Y estudian en ese lugar que se llama universidad, salen y nadie los emplea. ¿Cómo calificas hoy la calidad educativa universitaria peruana? Bueno, yo creo que el nivel es paupérrimo. O sea, si le pongo nota, 0,5 en promedio, ¿no? Que hayan 20, por ahí 3 marcianos. Preguntas así estándar que le haces a universidades, ya sea privadas con fines de lucro o algunas públicas, o privadas sin fines de lucro de las peores. Y la biblioteca, la respuesta es de chiste, ¿no? Te dicen, tú no tienes un iPhone, ¿no? Ahí sale todo, hermano, en Google. Estas son las cifras en las que se apoya Secada y que el Instituto Peruano de Economía nos alcanzó. Existen 137 universidades en el país, de las cuales 20 son públicas y 117 privadas. ¿Cuánto le cuesta a un estudiante promedio estudiar en una universidad? Aquí algunas cifras en el caso de universidades estatales. El actual rector de la Universidad Científica del Sur, José Dextre, desde la misma universidad, dividía sus opiniones entre la ANR y esta nueva ley de universidades. Para mí, los dos problemas que nosotros tenemos que resolver en la educación superior: homogeneizar la calidad, ese es uno. Creo que muy fácilmente, basándose en malos ejemplos, se generaliza y se dice la educación universitaria en el Perú o la educación superior en el Perú es de pésima calidad. Dentro de las dos posturas, porque si bien no estamos de acuerdo del todo en alguna de las dos, ¿cuál es más valorada por usted o por la asociación que pertenece? ¿El congresista o la ANR? Los dos tienen elementos, digamos, importantes, ¿no? Yo creo que la ANR defiende correctamente el tema de la autonomía. Yo creo que la posición del congresista Mora tiene la buena voluntad de resolver el problema, ¿no es cierto? Ahora, acá se parte de una buena voluntad. Creo que, como le decía hace un rato, el diseño del dictamen, ya entiendo que el congresista Mora ha dicho, ok, lo vamos a ver en la próxima legislatura, me parece una decisión correcta, va a permitir consensuar, y creo que la ANR ha hecho bien en defender lo que le toca, que es los temas de autonomía. Finalmente, como diría Martí, la educación es lo único que puede hacernos realmente libres. El problema está en que pareciera que no solo somos indiferentes a esta frase, sino que fue con esa actitud con la que durante todo este tiempo observamos el problema, cual esclavos de nuestra propia ignorancia. ¿Qué le puede decir a los estudiantes, ya para finalizar? Que los estudiantes no vean esta ley como si fuera en contra de ellos. Al contrario, esta ley es para beneficio de ellos, para mejora de la calidad. No se asusten si ahora para bachiller hay que presentar tesis.
pero en todo el mundo, y en la homologación internacional, deben salir con su tesis. Y la tesis y la licenciatura ya no será una tesis porque es casi simultánea, será una suficiencia profesional. Entonces yo le digo a los estudiantes, esta ley lo va a favorecer a ellos, a los padres de familia y al país, a su región, a su localidad. A ver, que uno que pareciera ser muy simple, pero creo que es importante, y es que todos revisen este dictamen, ¿no es cierto? Está colgado en la web, yo me comprometo a colgarlo porque yo creo que es necesario discutir, reflexionar sobre el asunto. Aquí hay información, uno puede estar más o menos en contra, pero allí donde los principios principales no están vulnerados, los demás terminan siendo accesorios. Ollanta no prometió esto, señores. Ollanta no prometió represión. ¿Y qué es lo que hace ahora? Hay represión a los estudiantes.